para poder entender lo que Dios nos dice en su palabra. Y lo primero que debemos tener presente es que Dios es eterno, soberano, todopoderoso, y que Él hace lo que quiere y como quiere. Así que tenemos que entender que Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y Dios hace lo que quiere y como quiere. O sea, hay gente que se pone a argumentar de cómo fue la creación. No, la creación fue como fue y punto. Y hay cosas que quizás usted no las puede entender, ni yo tampoco, pero tenemos que tener eso en mente, porque si no, no vamos a poder comprender el libro de Génesis. No podemos decir a Dios qué haces y por qué. Y esto no solamente sirve para este estudio, sino que esto también sirve para nuestras experiencias de por qué no suceden las cosas que no suceden a los hijos de Dios. Por ejemplo, póngase a pensar en esos lugares donde están siendo perseguidos los cristianos, que usted esté parado aquí y allí le estén quemando a su hijo, o le estén quemando a su hija, o le estén quemando a su esposa, y después lo maten a usted o lo dejen vivo para que usted sufra. ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, Dios tiene un propósito con todas las cosas, y esa matanza que está ocurriendo está incluida dentro de lo que el Señor dijo que ocurriría en un mundo que está rebelado contra Dios. Pero ahora vamos a ponernos en el contexto de que en cuanto a la creación, no podemos decirle a Dios por qué lo hiciste así y qué es lo que tú estás haciendo. Y yo quiero leerle tres versículos que nos van a dar una idea de que con Dios no podemos altercar. Lo que Dios hace, lo hace así porque tiene que ser así, punto. Porque Dios es el que sabe cómo hacer las cosas, y usted y yo sabemos cómo hay que hacer las cosas. Dice allí en el libro de Job, se dice que es uno de los más antiguos, más antiguo que el libro de Génesis. Dice: además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Es sabiduría contender con el omnipotente. Preguntarle: bueno, ¿y por qué tú hiciste eso así? ¿Y por qué hiciste esto de esta manera? Hermano, Dios sabe lo que hace. No podemos decir a Dios qué hace y por qué lo hace. Dios lo hace así porque así era la mejor forma de hacerlo. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 9 y 12, todo eso lo van a tener ahí en el material. Así que no se preocupe por anotar nada ahora, sino atienda para aprovechar bien el estudio. En el versículo 9 dice allí el profeta Isaías, y esto fue hace ya 2700 años atrás: ay del que pleitea con su hacedor, o sea, con Dios, el creador de todas las cosas. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo lava: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Y dice el versículo 12: yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Por lo tanto, hermano, para poder entender este estudio, tenemos que tener presente que no podemos decirle a Dios por qué lo hiciste así o qué es lo que tú estás haciendo. Y lo otro que quiero leer de esta parte es en el Nuevo Testamento, del libro de Romanos capítulo 9, versículo 20, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, para que discutas por qué haces esto de esta manera. Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, eso es algo que tenemos que tener presente para poder entender el estudio de hoy. Porque usted dirá: bueno, solamente vamos a hablar del orden de la creación, sí, pero para entender ese orden, usted tiene que entender que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Punto. Y no, usted no puede añadir ni quitar, ni lo puede cuestionar, ni puede altercar con Él. Todos los que han hecho han tenido que después al final decir: Señor, me equivoqué, perdóname. O decir como Job: de oídas te había oído después de esa experiencia y ahora mis ojos te ven. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta para poder entender el estudio de esta noche es que todo fue creado por el poder de Dios y su palabra. Todo fue creado por el poder de Dios y su palabra. No hay otra explicación para el origen de todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Todo fue creado por el poder de Dios y su palabra. Allí en el libro de Nehemías, busque allí, después de segundo de Crónicas viene esta, después viene Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 6: tú
y tú vivificas todas las cosas, porque Dios también es sustentador, y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, que tenemos que entender que todo lo que vemos, todo lo creado fue por el poder de Dios y su palabra. O sea, Dios, vamos a ver este salmo muy hermoso que a usted ha leído quizás muchas veces, y es el Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Este salmo no es de David, pero es un salmo bellísimo. Dice estos versículos, y lo mencionamos creo que en la introducción del estudio cuando comenzamos la primera parte. Dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Teman Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, no existía nada, y por el poder de la palabra de Dios comenzaron a formarse las cosas. O sea, eso lo vimos en el primer estudio, de que la palabra vara quiere decir crear sin material existente. Esa es una palabra hebrea. Vara significa algo que se crea sin que exista material. O sea, por ejemplo, usted puede hacer una casa, pero tiene que tener cemento, tiene que tener ladrillo, tiene que tener chirrón, tiene que tener el material. Pero Dios creó sin haber material preexistente. Dios tiene el poder de su palabra, porque es el Todopoderoso, es el Dios soberano, es el Dios infinito, que aunque nosotros no podamos comprenderlo, así fue. Porque hubo un momento, y eso lo estudiamos también en el primer estudio, pero a manera de introducción, que Dios estaba solo en la eternidad y no existía el universo que nosotros conocemos hoy, o parte del que conocemos, porque conocemos una parte bien pequeña, ni tampoco existían los ángeles, ni tampoco existían. Así que por la palabra de Dios, por su poder y por su palabra. Y en el libro de Hebreos todavía está mucho más claro, aunque todo está claro, porque ahí lo dice, pero el autor de Hebreos lo dice de esta forma. El domingo que vamos a hablar precisamente, no es casualidad, del Salmo 19, vamos a hablar de toda esa creación en el sentido de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero dice allí en Hebreos 11:3, por fe entendemos, y acuérdense que fe es confianza. O sea, cuando yo digo yo tengo fe, es que yo tengo confianza en que Dios existe, que yo creo a Dios, que yo creo en su palabra, que yo no dudo de lo que dice aquí, que yo no dudo de lo que Dios ha hecho ni de lo que Dios está haciendo. Y dice el autor de los Hebreos en el versículo 3 del capítulo 11: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, lo que nosotros vemos no existía, no había material preexistente. Dios lo creó por la palabra de su palabra. Ahora bien, si usted me dice a mí que yo le explique esto de forma que usted y yo lo podamos entender, no se lo puedo hacer, porque nuestra mente finita no puede entender que cómo algo se puede hacer. O sea, puedes hacer una cosa sin que haya algo persistente. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo lo que hace el hombre es con material presente. Búscame una sola cosa que el hombre haga de la nada. No existe. El único que tiene poder para crear es Dios. Y digo crear sin material persistente, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, escucha estos datos, que los va a tener también aquí. Me tomé el trabajo de buscarlo hoy, y entonces para añadírselo al estudio. La galaxia en que nosotros vivimos gira a la increíble velocidad de 784.000 kilómetros por hora. Yo no sé si usted se imagina qué velocidad es esa. Imagínense que la velocidad de la luz es creo que son 180.000 kilómetros por segundo. 784.000 kilómetros por hora. O 130.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Pero incluso a esta velocidad necesita 200 millones de años para hacer una rotación, o sea, para dar una vuelta completa. Ustedes saben que el Sol, la Tierra demora en darle la vuelta al Sol 365 días. O sea, la vuelta al Sol completa, 365 días. Bueno, la galaxia, para hacer una rotación completa, se demoraría a esta velocidad 200 millones de años. Así que usted se puede
espacio, lo inmenso que es y lo grande que es. Ahora bien, lo que yo quiero que usted entienda es, ese maravilloso espacio creado por Dios está en un completo movimiento. Todos los santos se están moviendo. Y esto lo dije creo que en el primer estudio, pero es para que usted entienda. Acuérdense que las leyes espirituales fueron puestas por Dios, las cuales están siendo violadas, pero las leyes físicas también son puestas por Dios, las cuales el hombre no se atreve a violar, porque por ejemplo, yo no me atrevería, no quizás a esta altura, sino, digamos, encima del techo, tirarme de cabeza, porque la ley de la gravedad sabe que me voy a rebotar en el piso. Ahora bien, ¿qué pasa en el universo? En el universo hay dos fuerzas. Está la fuerza de gravedad que atrae los planetas y está la fuerza centrífuga, y eso se estudió en la escuela, que aleja las cosas. Usted coge una pelotita con una liguita y usted le empieza a dar vuelta. A más velocidad, la pelota se aleja más de su mano. A menos velocidad se acerca más. Bueno, eso es lo que pasa en el universo. Hay una fuerza centrífuga que aleja los planetas y otra fuerza de gravedad que los atrae. Pero está tan perfecta que anda a una velocidad astronómica y no choca el sol con la luz, con la Tierra con otra galaxia. No choca, punto. Lo que vienen a la Tierra son meteoritos, que son piedras que se desintegran y caen aquí, y la mayoría de ellas caen en el mar, porque las 3/4 partes de lo que está en la Tierra es mar. Así que es maravilloso. Ahora bien, eso es nuestra galaxia. Dice este comentario que buscamos que existen más de 1.000 millones de galaxias. Entonces, ¿y por qué Dios hizo todo eso? Si en fin de cuentas el único uso del hombre fue aquí. Bueno, de eso vamos a hablar el domingo, más específicamente, pero acuérdense lo que dice el Salmo 19, y déjenme decirle, yo no hablé con el hermano de Vara para que leyera el Salmo 19. Claro, él quizás estaba pensando, pero él buscó esa cita porque Dios se la puso en el corazón. Pero ese salmo tiene parte de la respuesta. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el domingo vamos a ver en el mensaje de este salmo que no hay ningún ser humano sobre el planeta Tierra que cuando se presente delante de Dios tenga excusa, aun cuando no se le haya predicado la verdad. Porque precisamente su obra, su creación, es una palabra que se está predicando hasta los confines de la tierra, porque su creación abarca no solamente toda la tierra, sino todo el universo. Así que existen más de 1.000 millones de galaxias. Así que ahora vamos a ver allí el orden de la creación. El primer día aparece la luz. Acuérdense que dijimos que Dios es luz. Cuando aquí en el primer día aparece la luz, todavía el sol no había sido creado. El sol todavía no estaba funcionando. Así que esta luz tiene que ver con Dios. Y acuérdense que si usted va a el Génesis, dice la Biblia que allí en el reino eterno de Dios no habrá noche, será un eterno día. Precisamente porque dice que ya no habrá templo, porque Dios será el templo y Dios morará con nosotros, el tabernáculo de Dios va a bajar y va a estar con nosotros. Y como Dios es luz, se refiere precisamente a esa luz que proviene de Dios. O sea, la luz no para nosotros físicamente proviene del sol, pero la verdadera luz proviene de Dios, la luz verdadera. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso el apóstol Pablo dice que él predicaba para que salgan de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, o sea, de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz que tiene que ver. Pero lo primero que yo creo fue la luz, porque la luz es símbolo de Dios. Y acuérdense, si usted lee el Génesis, léanselo después del primer capítulo, usted se va a ver que el hombre tenía una plena comunión con Dios. Y el hombre conversaba todos los días con Dios, por supuesto, antes de pecar. Eso lo vamos a ver después cuando continuemos el estudio. Y entonces había una armonía perfecta. Y el hombre no necesitaba dormir en esa época. Acuérdense que todavía no había pecado. ¿Qué tiempo pasó? No lo sabemos. Pero Dios lo primero que creó fue esa luz maravillosa que estaba ahí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo quiero que ustedes se fijen en esto. Solamente Dios dijo, sea la luz, punto. No tuvo que buscar ningún material. El poder de su palabra. Y ahora un paréntesis. Hoy en día hay por ahí unas enseñanzas que son heréticas o que son que entrañan apostasía, que dice que el hombre también tiene el poder de la palabra. Y eso es mentira. El hombre no tiene poder
a buscar varios comentarios. Va a buscar comentarios bíblicos, porque usted tiene que escudriñar. Lo principal que va a llevar a escudriñar usted es que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Y que usted diga, Señor, no me permitas que yo busque argumentos humanos. Dios, con su Santo Espíritu, le va a enseñar la palabra. Punto. Así es como yo lo he aprendido en estos 52 años. O sea, claro, he oído mensajes, he estudiado libros, he participado en estudios, todo eso. Pero Dios, con su Santo Espíritu, nos revela su palabra. Ahora bien, dice que fue la tarde de la mañana un día. Bueno, algunos dicen que estos días fueron un periodo de tiempo, algunos dicen que podrían haber sido 1000 años o 1.000.000 de años. Bueno, déjenme decir, hoy tuve la felicidad de buscar varios comentarios y gracias a Dios, aunque dan varias opciones, la mayoría coincide que estos fueron días del pueblo. Porque así, de esta forma, los judíos clasificaban el día. La tarde y la mañana hacían un día de 12 horas. Y claro, pues teníamos nosotros 12 horas. Y fue a la tarde y la mañana un día. O sea, un día. Ahora bien, la pregunta es, ¿puede Dios haber hecho en los 6 días toda la creación en 6 días normales? ¿Sí o no? Bueno, mi respuesta es sí. Sí tiene poder. No en 6 días. Dios podía haber hecho la creación. Lo hizo así porque tenía un propósito para que el hombre entendiera de la obra de Dios y para que había que buscar un día para glorificar a Él. Dios lo puede hacer en 6 días, no en 6 segundos. Porque Dios es todopoderoso. Por eso le dije que si no tenemos en mente de que Dios es eterno, de que Dios es soberano y todopoderoso y Él hace lo que quiere y como quiere. Ahora, ¿cuál es mi opinión y la opinión de muchos estudiosos? Vamos a decir que son dados a escudriñar la Biblia sin ningún prejuicio humano, sino simplemente dejamos sellar por la escritura de esto era bien, hermanos. No eran peligros, porque fíjense que después Dios le dijo al hombre, el 7º día Dios descansó y le encomendó al pueblo de Israel que descansara el 7º día. Por lo tanto, si a usted le dice que esos días eran 1.000.000 de años, bueno, que quiere creer que lo crea. Pero a la luz de la palabra de Dios, eso era bien. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. No lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Porque Dios, fíjense que al final Dios va a destruir todo por el fuego del universo completo, va a ser cielo y tierra. ¿Cuál es el problema? Si Dios es todopoderoso, o sea, Dios no tiene límite. Los límites a Dios se los pone el hombre. Dios no tiene límite. Dios es infinito. Nuestra mente no lo puede tener. Si usted me quiere, si yo le digo a usted que me explique qué cosa es infinito, bueno, infinito la definición es que no termina, o sea, es infinito, no tiene fin. Eterno, bueno, eterno es siempre, pero usted no lo puede todavía digerir muy bien en su mente porque nosotros somos finitos, tenemos un término de tiempo, tenemos nuestro pensamiento limitado. Por eso dice el profeta, ahí creo que es Isaías, dice, mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Así que quiero que esto sea importante, porque estos días, a la luz de la mayoría de los comentaristas bíblicos, es un día normal. No fue 1.000.000.000 de años que pasaron. Ahora, que la gente diga que el universo tiene 1.000.000 de años, bueno, dice la Biblia que en el principio creó Dios, empezó a crear. ¿Cuándo fue ese principio? No lo sé. Ahora, los días de la creación sí fueron días de 24 horas. Esa es a la luz de lo que la mayoría de los conservadores o de los exégetas bíblicos que son cuidadosos de la palabra enseñan, y lo que también enseña el idioma hebreo, que fue donde se escribió esto, el idioma hebreo. El segundo día, el firmamento, ¿verdad? Acuérdense que dice el primer, y vamos a ver más adelante, pero dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero con qué se refería a los cielos? Bueno, creó la expansión, y vamos a verlo después en un texto que viene bien claro, donde Dios iba a colocar después todos los ángeles. El firmamento, el segundo día creó el firmamento. Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están sobre la expansión. Todos creen, y también revisé varios comentarios, que cuando Dios creó la tierra, porque acuérdense que este orden de la creación es en cuanto a la tierra en que vivimos. Dice que había un gran vapor de agua que cubría la tierra. Acuérdense que ese siempre lo vivía. Entonces, había agua también abajo. Lo que hizo Dios en el segundo día fue separar, porque el hombre no podía ver desde el hombre no había sido
Pero si el hombre estuviera ahí, no podía ver la maravillosa obra de Dios, las estrellas, porque no se podía, o sea, había algo que lo ocultaba. Algunos dicen que era vapor de agua, un vapor de agua que estaba ahí, por eso dice que separa las aguas de las aguas, las que estaban abajo y las que estaban así, arriba. Yo no sé si ustedes, bueno, sí, yo creo que la mayoría lo saben. Ustedes saben que en la atmósfera, en las nubes, se acumulan millones de toneladas de agua, miles, cientos de miles de toneladas de agua. Ahora, lo que pasa es que Dios en su sabiduría hace que llueva en gotica. Usted se imagina si no lloviera en gotica y toda esa agua cayera de una sola vez. Cada vez que lloviera se destruía la ciudad. Pero Dios es sabio. Son miles y miles y miles de toneladas de agua acumuladas en las nubes. Pero Dios hace que llueva en gotica. Mira, vamos a suponer que no sea una mata de verdad. Y usted, si usted sabe, usted lo va a regar con una regadera. Coja un cubo vacío, se lo pone. La mata. Porque no lo resiste. Bueno, igual. Entonces, eso es lo que todos los comentaristas creen, que toda la tierra estaba cubierta, porque este fue el orden de la creación en la tierra, de un vapor muy espeso que no permitía que hubiera una expansión entre lo que iba a ser la tierra en sí y el mar y lo que iba a ser ese cielo que nosotros tenemos. Así que para que ustedes puedan entender, y les exhorto a que busquen comentarios bíblicos de personas que son temerosos de Dios, cuidadosos, no quizás de teólogos muy modernistas, que inclusive hay algunos teólogos que no creen ni que Dios creó las cosas, no creen en los 3 primeros capítulos de Génesis. Así que les exhorto a que lo hagan. Y fue así, llamó Dios a la expansión cielo, esa parte que nosotros vemos, el cielo, el primer cielo y el otro que como, y fue a la tarde de la mañana del día segundo. Y otra vez se repite aquí, y fue a la tarde de la mañana en el segundo. O sea, esa expresión en hebreo significaba un día de 24 horas. El día para los hebreos. Y el día, claro, el día de la mañana y la tarde se referían a las 12 horas del día que tenían. Pero se refería al día. Póngale un día de 24 horas. Ese fue en la forma que los hebreos entendieron y así lo enseñaron. Ahora, el tercer día, la tierra y los mares se separan y producción de la vida vegetal. Ahora, yo quiero que mientras continuamos aquí, usted tenga la curiosidad de ver el orden, porque ya le dije, todo este orden que estamos viendo es en la tierra. Porque fíjense que cuando usted va al primer versículo, dice, creó Dios los cielos, creó esa expansión donde Dios iba a poner todos los árboles, pero dice que creó la tierra. O sea, que la tierra estaba allá, y entonces empezó primero a ordenar la tierra para después hacer los demás. Vamos a verlo después más adelante. Si usted lo duda, bueno, después usted me va a explicar los versículos que voy a leer. Entonces después investigue, escudriñe, busque comentarios, pero hermanos, a veces no dedicamos tiempo. Estaba conversando con un pastor hace unos días y yo le decía que tristemente hoy no muchos van a estudios bíblicos, pero por una sencilla razón, porque para preparar un estudio bíblico usted tiene que dedicarle tiempo, usted tiene que leer varios comentarios, usted tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo, y hay estudios bíblicos, usted se puede meter 5 o 6 meses preparando o más. Entonces, claro, si no se dan estudios bíblicos, cojo un poco, leo un versículo bíblico, hago un devocional y ya se acabó. No, eso no es estudio. Estudio bíblico es lo que tratamos de hacer. Así que el tercer día, la tierra y los mares se separan y producción de la vida vegetal. Lo que quería decir, sigan el orden de la creación para que ustedes vean que coincide con el orden de la evolución. Ahora, ¿quién copió aquí? Porque ¿qué fue primero? ¿La evolución que inventaron los científicos muchos siglos y siglos después? ¿O Dios? No es que Dios copió a los que decían la evolución, porque la evolución siguió el mismo orden. Pero ¿quién copió aquí? Claro que fueron los evolucionistas, los ateos, porque ellos fue copiar el orden de Dios, pero quitando a Dios. Y si no me dicen, eso no es la verdad. Así que el tercer día se separó la tierra de los mares y producción de la vida vegetal. Y llamó a Dios a los secos tierra, que nosotros conocemos como tierra, y a la unión de las aguas llamó mar, y Dios que era bueno. O sea, Dios estaba preparando la tierra para el hombre. Por eso separó la tierra de toda la demás creación. Porque aquí iba
sin material resistente. Me está diciendo que va a usar una tierra, entonces busca un pedazo de un poco de tierra y que la procesión no. Hazme tú la tierra. No me puedes ocupar más ninguno. El único que tiene poder para eso es Dios. Dios te puede poner la tierra. Yo me recuerdo cuando yo estudié, hace muchos años, estaba en primaria. Quizás muchos de ustedes lo hacían. ¿Se acuerdan que a veces se buscaba una matica de frijoles, se sembraba un poquito de tierra o una parte húmeda, porque el agua también produce vida? Y entonces salía, uno veía cómo iba creciendo. O sea, ese poder de poder germinar la hierba verde, los árboles y los frutos es por el poder de Dios. Punto. Ahora, coja un poco de arena, coja un poco de cemento, coja un poco de, no sé, de pincel o lo que sea, y siempre una mata, a ver qué pasa. Siéntala. Y échale abono y cuídale, y ore y todo lo que tú quieras. A veces la mata crece. No puede. La tierra, Dios le dio el poder. ¿Por qué poder? Por el poder de su palabra. Y dice que hierba que sería algo que dé fruto según su género. La mata de naranja, la mata de manzana, la mata de pera, la pera, punto. Claro, lo que ahora se asemeja a Dios en ciertas cosas, ha hecho ciertos injertos. Pero lo que no puede hacer el hombre puede inventar quizás en una mata de mango, yo no sé si lo puedo hacer, una mata de orquídea, yo les he visto. Pero no puede ser que una mata de mango se llame mango, eso no lo puede hacer. O tiene que sembrar dos manos, pero no puede hacer del mismo árbol, de la misma raíz, del mismo contenido del árbol del mango. Él no puede decir que va a también sacar unas ramas para que den la maíz, eso no puede hacer. Porque Dios estableció que los árboles tienen que dar según su género. Y ese es el poder que Dios se lo dio a la tierra. Produzca la tierra hierba verde, hierba verde semilla, y haga los frutos de frutos según su género. ¿Qué sucedía?